No se preocupe, todos tenemos cosas que hacer. Yo estaba full haciendo aseo. Ya, entonces, miren, la guía, sí está ahí. Ya para que vuelva a dormir o para que después vaya a la clase de educación física, eh, con todo el ánimo de matemática y después pueda dormir toda la tarde, vamos a trabajar esto, ¿ya? Miren. Entonces, el contenido, proporciones directas e inversas. Eso es, el concepto de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, este contenido, estoy... Sí, sí, lo sé, Anto, es solo esta semana. Es solo esta semana. Ya solo por hoy. Lo que pasa es que en mi casa hoy está disponible el computador, o esta semana está disponible el computador en las mañanas, por eso lo estoy utilizando a esta hora. Pero si no, volvemos a las tardes. Próximo jueves en la tarde. ¿Ya? Ya, miren. Entonces ahora les estoy presentando eh, la presentación de la guía, ¿cierto? Estamos viendo la guía en la pantalla. Tiene como fecha el 4 de septiembre, así que igual queda tiempo todavía, ¿ya? Como una fecha tentativa, pensando en que es Sí, pues bueno, igual tenían clase de historia con la profe jefe ahora, ¿o no? La profe Bárbara, es su profesora jefe temporal, mientras la profe Pam está con el prenatal. Ya, vamos a avanzar. Voy a leer esto para que se entienda igual, ¿ya? Como se pudieron fijar las personas que han visto en la guía, en esta oportunidad yo coloqué nuevamente vocabulario contextual para que se pueda entender de mejor manera esto. Es importante saber que cuando hay una palabra que tiene vocabulario está, ¿cierto?, con un numerito ahí, van correlativamente. Igual que cuando uno lee un texto, de repente salen esas cosas que se llaman notas al pie. Entonces, al pie de la página salen las definiciones. ¿Ya? Bueno, el concepto de proporcionalidad es uno de los más relevantes y utilizados a lo largo de la historia de la matemática. ¿Ya? Eh, y se puede aplicar en muchísimos casos, cada vez que algo tenga más de una variable. Eh, ¿Cómo podemos encontrar estas variaciones proporcionales? Desde, por ejemplo, cuando uno va a comprar cualquier producto al almacén, casos de velocidad, desplazamiento, algunos movimientos físicos, ¿cierto? Cantidades versus peso, mezclas de elementos. Hay un montón de ejemplos que tienen que ver con proporcionalidad. Cuando uno hace un dibujo a escala, por ejemplo, un mapa tiene que ver con proporcionalidad, porque cada centímetro del mapa representa cierta cantidad de centímetros reales, es lo que se llama la escala, ¿cierto? Entonces, hay un montón de ejemplos cotidianos o que nosotros podemos identificar claramente en los que la proporcionalidad está involucrada. Por lo tanto, es un concepto relevante desde lo cotidiano. Eso es lo que yo quiero que se comprenda, ¿ya? Ya vamos a ver que uno de los ejemplos más básicos, ¿cierto?, tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno compra algo, mientras mayor sea la cantidad de productos que compre, mayor va a ser el precio que voy a pagar, del mismo tipo. Si yo sé cuánto cuesta un kilo de arroz, puedo saber cuánto cuestan 4 kilos de arroz, 5 kilos de arroz, 10 kilos de arroz. Entonces hay una relación proporcional entre el precio y su cantidad. Entonces eso es un ejemplo claro de proporcionalidad o de un tipo de proporcionalidad. Entonces vamos a ver ahora, existen diferentes tipos de proporcionalidad. ¿Ya? Está la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad compuesta. Vamos a trabajar con las dos primeras, la directa y la inversa, ya que la proporcionalidad compuesta es una mezcla de las dos. Entonces, si comprendemos las dos,
esta, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, después la proporcionalidad compuesta no va a ser muy difícil de comprender. ¿Ya? Entonces, el análisis de la relación de variables es tan antiguo como muchos elementos geométricos en los triángulos, cuadrados y circunferencias. ¿Ya? La necesidad de utilizar la comparación entre el movimiento de variables independientes una de la otra, quiere decir que una variable, ¿ya? Y variable, por variable hablamos de esta, miren, magnitud o cantidad que puede tener cualquier valor de un conjunto dado, algo que varía, ¿cierto? Que no es fijo, que depende de la cantidad para tener una representación. Entonces, en la sociedad ha aparecido, como yo les decía, en muchos lados. La proporcionalidad es un concepto matemático que se utiliza para comparar movimientos o progresiones de dos variables que se crean independientemente una de la otra. Cantidad de kilos de arroz versus precio por kilo de arroz. Son dos variables diferentes. ¿Ya? El peso del arroz no tiene que ver con su precio, pero sí, al relacionarlas, ¿cierto? Podemos observar un crecimiento o una variación conjunta en ambos casos. ¿Ya? Entonces, tal cual yo les mencionaba, la proporción directa y la proporción inversa relacionan dos variables. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con las proporciones directas y la inversa. Entonces, lo primero que propone la guía es el poder identificar relaciones proporcionales. Entonces, esta actividad yo se las propongo para que las puedan hacer como con material concreto. Miren. Aquí, por ejemplo, ¿cierto? La idea de esta clase de hoy es poder explicar la mayor cantidad de actividades. Ya no voy a profundizar tanto en la actividad, porque me interesa que en el próximo jueves podamos trabajar las dudas que aparezcan con respecto a esta clase. Entonces, por hoy día, mi intención es ir explicando las actividades, ¿ya? Y explicar un poco el contenido que hay en la guía, para que no se le haga tan difícil el entender qué hay que hacer. De todas formas, la clase la estoy grabando para poder subirla al canal, ¿ya? Y que puedan revisar si es que tienen alguna duda con respecto a las explicaciones o a qué hay que hacer. Entonces, por eso, ¿cierto? Mi intención es poder ir explicando esto. Entonces, la propuesta dice, identificando relaciones proporcionales. Este rectángulo, F sub 0, representa una hoja de oficio. En la casa hay dos tamaños generalmente. Están las hojas tamaño carta, las hojas tamaño oficio. Las más grandes son tamaño oficio. ¿Ya? Entonces, dice que se va a hacer un doblez justo en el centro del largo de la hoja. O sea, vamos a doblar la hoja a lo largo, no a lo ancho. ¿Ya? Y vamos a obtener, así de esta forma, y vamos a obtener esta figura que está aquí. Esa figura que está ahí, que es figura 1, ¿ya? Va a representar a otro rectángulo. Entonces, si ustedes repiten el procedimiento, y lo vuelven a doblar en el centro del rectángulo, se obtiene la figura 2. Y así sucesivamente, cada vez que yo la doble, ¿cierto? A lo largo, podríamos obtener las siguientes figuras. Esta es la hoja inicial, ¿cierto? La hoja de oficio abierta. Este es el primer doblez. Ese es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto doblez. Entonces se propone doblar la hoja cierta cantidad de veces. Y después de eso, se proponen ciertas preguntas, ¿cierto? Como algunas interrogantes con respecto al análisis de esto. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué ocurre con las medidas de los rectángulos a medida que se van realizando los dobleces? Algo tiene que pasar con sus medidas, en particular, ¿cierto? Porque al final se sigue formando un rectángulo que es similar, ¿cierto? Uno del otro. Entonces, la idea es que ustedes puedan explicar con sus palabras cuáles son las características que tiene, qué es lo que ocurre. Si pudiésemos utilizar un rectángulo de cada una de las dimensiones encontradas al doblar la hoja, eso quiere decir tomar uno de esos, uno de esos, uno de esos, uno de esos, uno de esos y uno de esos. Para eso, si es que lo quieren hacer de manera empírica, ¿cierto? Como real, como hacer la actividad concreta, necesitan dos hojas.
una que va a quedar como f sub 0 y la otra que van a ir doblando. Entonces usted dobla una vez la hoja y la recorta por la mitad. Y le va a quedar una mitad, ¿cierto?, que va a poder utilizar como F1 y otra mitad que va a poder doblar, obtener F2, poder recortarla, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, con 2 hojas de oficio, ustedes pueden hacer esta actividad de manera concreta. ¿Eh? Entonces, si pudiésemos hacer eso, para apilarlo en una torre, apilar, ¿cierto? Dice poner una cosa sobre otra haciendo un montón. Entonces, ¿habría alguna forma de explicar una regularidad en la torre de rectángulo? A lo mejor podríamos colocarlo de alguna manera en la que se notara que hay una forma o una estructura que le permite ver como algo más, más parejo, más equilibrado. Pero esa es la idea de estas preguntas. Si hay alguien que no entiende lo que estoy explicando, me tiene que decir también, pues esa es la idea, ya, el que yo no esté transmitiendo como una cotorra todo el rato y ustedes no me digan nada. Entonces yo les estoy explicando la actividad para que no se parezca tan difícil desde la guía a lo que hay que hacer en realidad. ¿Ya? Entonces, si no hay duda, avanzo nomás. No entiende nada de la hoja de oficio. Génesis, mire, si usted tiene una hoja, a ver, lo voy a hacer en un... Espérese, yo lo voy a explicar. Aquí yo tengo una hoja de oficio, voy a poner la cámara, denme un segundo. Voy a detener la presentación, ¿ya? Para poder verme yo. Aquí tengo mi hoja de oficio. Lo que dice la actividad, lo que propone, es que usted, mire, doble la hoja a lo largo, ¿cierto? Justo en el centro del lado más largo, a eso se refiere. Y aquí tiene F1. Entonces, cuando yo le digo que con 2 hojas lo puede hacer, es porque va a necesitar una hoja para representar F0 y otra hoja para representar F1. Esta la puede cortar por la mitad. Una mitad se va a quedar aquí. Y la otra mitad usted la puede doblar a lo largo nuevamente, ¿cierto? Y va a obtener F2. Y si la vuelve a doblar, ahí va a poder recortarla nuevamente y dejar una en la pila de hojas o de rectángulos y otra para poder doblarla, así, y obtener F3. La idea de esto es que si usted lee las preguntas, se puede fijar que están orientadas a que usted descubra qué tipo de relaciones existen de manera proporcional con algo simple como una hoja. ¿Ya? Eso es lo que busca esta actividad. Yo no les estoy pasando materia nueva ahí. Es pura materia, Samuel, que ya vieron en años anteriores. Entonces, si no entienden nada de lo que les estoy planteando, es porque no lo vieron de esta manera. Porque a lo mejor pasó mucho tiempo, porque a lo mejor la explicación tenía que ver con otras formas de explicar la matemática, porque las actividades que hicieron a lo mejor eran otras. Esta actividad ojalá se pudiese hacer en clase, pero si no se puede hacer en clase, la idea es que ustedes puedan identificar alguna de las cosas que estamos planteando acá como una relación proporcional. Porque Génesis, si usted se fija, cada una de estas hojitas que están aquí, ¿cierto? Que yo he ido doblando, ¿cierto? Que es la misma hoja, pero la he ido doblando. Ya, pues, pero mire, ¿qué es lo que va ocurriendo con las medidas de los rectángulos? Según usted. Es sencilla la pregunta. O sea, ¿qué pasa a medida que yo voy doblando los rectángulos? Si yo voy doblando la hoja, ¿cierto? Las medidas de los lados van a ir variando de alguna manera. Pues, ¿cómo varían? ¿Cómo cambian? ¿Se agranda, se achica? ¿Por qué se achica? Ya, pues, a eso vamos. Un rectángulo más chico. Exacto. Se van haciendo más pequeños los rectángulos, pero siguen manteniendo la misma forma. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Ya tenemos la primera pregunta. Ahora, la pregunta 2 tiene que ver con poder recortarlo. Si usted tuviese 2 hojas y los recorta, va a poder entender esta pregunta, porque lo que yo planteo es lo siguiente. Mire, entonces yo le decía que
Aquí tengo mi f sub 0, aquí tengo mi f sub 1. Y apilarlos quiere decir colocarlos uno sobre otro, ¿ya? Hacer como una torre. Entonces la idea es que usted después que lo apile, ¿cierto? Aquí tengo F2, aquí tengo F3, yo lo estoy cortando así nomás por un tema de tiempo, ¿ya? Aquí yo lo doblo de nuevo, ¿cierto? Tengo F4 y lo vuelvo a doblar. Y tengo F5. Ahí está. Bueno, tengo ¿ves? F sub 0, después la doblé, tengo F sub 1, después lo doblé, tengo F sub 2 aquí, F sub 3, F sub 4 y F sub 5. Ahí están todos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se pueden ubicar para que parezca algo más regular? Yo le voy a dar una alternativa, mire. Yo podría colocarlos todos a partir de la misma esquina, ¿cierto? Así. Y esto presenta cierta regularidad, si usted se puede fijar. Entonces, mi intención es que se identifique que hay cierta regularidad al repartirlos de alguna manera. Mi pregunta es, ¿cómo se podrían ubicar? ¿Ya? ¿De qué manera se pueden ubicar? Para que esto se vea más regular. Si usted lo mira desde arriba, esto se ve regular, como una escalera. ¿Mm? Es como mirar una escalera desde arriba. Ahora, del más grande al más chico, exactamente. Los puedo ubicar así. ¿Ya? Esto es partir desde la misma esquina todos los rectángulos, pero no es la única forma de agruparlo en una pila. Usted lo puede apilar de otras maneras. Entonces, la pregunta 3 dice, ¿cuántas formas de apilar los rectángulos pueden encontrar? Y se refiere a un apilado regular con respecto a lo que yo estoy hablando. Esto se ve como un apilado regular porque todos parten de la misma esquina, se va agrandando para allá y se puede observar claramente que los rectángulos que se forman entre sí son parecidos. A eso se refiere con que existen ciertas regularidades. ¿Se entiende un poco más esto? Porque esa es mi intención en realidad, que se entienda un poco más. Ya, genial. Qué bueno. Espero que esta explicación le haya servido a varios, porque solo Génesis me preguntó, pero a lo mejor hay varios o varias que no entienden un carajo de la primera pregunta o la primera actividad. Y lo importante es poder crear en la mente el concepto de regularidad, ya de que hay algo que es proporcional, de que yo puedo ir viendo que las hojas se van agrandando a medida que yo las voy apilando, pero encontrar las formas en las que se pueden apilar. De eso se trata. ¿Ya? Entonces aquí, en la pregunta D, se propone, ¿cierto?, que ustedes dibujen lo que ven desde arriba al apilar las figuras. Si yo junto todos los rectángulos de las diferentes maneras que las puedo juntar, yo al mirarlo desde arriba voy a ver una figura. Y eso es lo que se pide que se dibuje en la parte 4. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? En esta parte se pide que dibujen lo que ven desde arriba. Bueno, y aquí hay algunas preguntas, ¿cierto? Básicas. Si los rectángulos nosotros los señalamos como que son semejantes o parecidos, ¿qué condiciones tienen que tener para que sean parecidos? Porque, por ejemplo, si yo tengo este rectángulo y lo comparo con este otro rectángulo, ambos son dos rectángulos, pero no son parecidos entre sí, ¿cierto? Creo que me doy a entender con eso, ¿no? Haciendo un ejemplo gráfico. Yo tengo un rectángulo aquí, de esta manera, y tengo otro rectángulo acá, y los dos no son parecidos. Pero si yo comparo este rectángulo con este otro rectángulo, sí son un poco más parecidos en cuanto al largo y al ancho, ¿ya? Entonces a eso se refieren las otras preguntas, ¿cierto?
que están aquí en la actividad 1. Espero que quede un poco más claro eso. ¿Ya? Pensando en que nos quedan 20 minutos de clase, quiero avanzar un poquito en el resto de las actividades para que se entienda de mejor manera. ¿Ya? Esta actividad, que es la de los rectángulos, se realiza antes para que después, cuando yo entregue este contenido, que es el de razones y proporciones, se pueda entender mucho mejor de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, miren, los primeros elementos que vamos a trabajar son las razones, el concepto de razón. Como definición, una razón es una comparación entre dos cantidades a través de una división entre ellas. ¿Ya? Eso es súper importante. Cuando yo estoy hablando de razones en matemática, una razón compara dos cantidades dividiéndolas. Eso es una razón. ¿Ya? Entonces, el primer término aquí, que es la A, se llama antecedente y el segundo término se llama consecuente. Un ejemplo, ¿cierto? Mire, un curso de 45 estudiantes está compuesto por 15 mujeres y 30 hombres. ¿Cuál es la razón entre las mujeres y los hombres del curso? Entonces, aquí señala, podemos representar esta comparación mediante una división en la que el orden sea relevante. Importante, aquí a esto se refiere. Que el orden sea relevante se refiere a que estoy comparando mujeres versus hombres. ¿Ya? Es importante que el número sea el correspondiente. Entonces, si voy a comparar mujeres versus hombres, mediante una división, aquí tengo cantidad de mujeres dividido cantidad de hombres, va a ser igual a 15, que son las mujeres, dividido 30. Y si simplificamos, o sea, si la achicamos, ¿cierto? Si achicamos esta expresión, va a quedar, si ustedes se fijan, 15 en la mitad de 30, ¿cierto? Entonces tenemos que la cantidad de mujeres versus la cantidad de hombres es 1 es a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada una mujer del curso existen 2 hombres. Entonces, yo tendría así: mujer, hombre, hombre, 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 mujer, hombre, hombre. Y así completaría hasta tener 45 estudiantes. ¿Ya? Entonces, cuando yo comparo cantidades utilizando divisiones, lo que yo hago es establecer una razón entre ellas. Es una equivalencia. Por tanto, de esta cantidad, de esta variable tengo esta cantidad de la otra. Entonces, si yo dijera que por cada una mujer hay 2 hombres, si yo tengo 4 hombres en el curso, voy a tener 2 mujeres. Si yo tengo 10 hombres en el curso, voy a tener 5 mujeres. Así, se mantiene esa proporción, ¿ya? De la mitad. Entonces aquí, fíjense, esto ya tiene que ver con medir. Miren, actividad 2 dice que en la tabla vamos a volver a la hoja de oficio, ¿ya? Y la hoja de oficio tiene ciertas medidas particulares, así, estándar. Cualquier hoja de oficio mide lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí el largo 29,7 y el ancho 21, la razón entre el largo y el ancho, o sea, la comparación dividiéndose, ¿cierto? Va a ser 29,7 dividido 21. Y eso me va a dar 1,4. Esa es la razón o el resultado de la comparación, ¿ya? Aquí está la razón entre ambos, esa es la razón, y este es el resultado de dicha razón, ¿ya? Entonces, en todos los cuadritos que están aquí, lo que hay que hacer es medir el largo, medir el ancho, y de ahí dividirlo entre ellos. Y el resultado va a tener cierta particularidad, ¿ya? Entonces aquí se presentan algunas preguntas con respecto a esos resultados, ¿ya? El resultado de una razón
se llama valor de la razón. El valor de la razón es el resultado de dividir antecedente por consecuente. Cuando yo comparo esto, aquí por ejemplo, si yo divido el 15 en el 30, me va a dar un resultado que va a ser su valor. Entonces aquí hay preguntas que tienen que ver con estas comparaciones que se hacen acá. Nada más que eso, ¿ya? Usted mide el largo, el ancho, divide el largo por el ancho y el resultado lo coloca aquí. Eso es todo en ese cuadro. De ahí, con esos resultados, usted puede responder estas preguntas que están acá. ¿Ya? Aquí, definición de constante. Cantidad con un valor fijo. O sea, lo contrario de variable es una constante. Una constante de algo que siempre da el mismo resultado. Aquí los resultados de estas divisiones los cortan en el primer decimal. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo yo, mire. Voy a hacer un ejemplo. F1, ¿cierto? Yo lo dividí. Fíjense, estas son las medidas de F1. Yo lo tengo aquí superpuesto. El largo de F1, el largo, es el ancho de la anterior, o sea, 21. Y el ancho de esto, el ancho, porque el largo siempre es la medida más larga, ¿ya? La que mide más es el largo, la que mide menos es el ancho. O sea, si yo tengo un rectángulo así, este es el largo, pero si yo lo tengo así, ese también es el largo, ya por si acaso, no se vayan a confundir. Bueno, el ancho de este rectángulo de F1 es la mitad del largo anterior. Usted lo va a poder comprobar después, ¿no es cierto? Pero si yo divido 29,7 dividido en 2, me da 14,8. A eso, mire. 14,85. Y aquí yo coloco el resultado de dividir, ¿cierto? 21 dividido por 14,85, que me da 21 dividido 14,85. Eso me da 1,4. Entonces ahí usted sigue haciendo lo mismo, ¿ya? Si quiere hacerlo con la regla, lo hace con la regla, no hay problema. Puede medir la hoja, pero usted se va a ir fijando que las medidas del largo y el ancho de los rectángulos van a ir repitiéndose, ¿ya? El largo de uno va a ser el ancho del otro, y así sucesivamente vamos a poder ir estableciendo cierta equivalencia. Al compararlos va a poder identificar cuál es el largo y cuál es el ancho de cada uno. Eso. Y ahí usted coloca la respuesta aquí en esta tablita. ¿Ya? Entonces aquí la actividad 3 es súper sencilla. Aquí me entregan las cantidades de frutas que hay, ¿cierto? Y yo le pregunto cuál es la razón entre el número de plátano y el de manzana. El plátano son 8, las manzanas son 12, la razón es 8 dividido 12. Eso es todo. Y ahí usted simplifica, o sea, encuentra una razón equivalente, achica ambas, como lo que hicimos acá. Disculpen que mueva tanto la hoja, pero aquí del 15 partido por 30 yo la achiqué al 1 partido por 2. ¿Ya? Simplificar la razón. Entonces usted la achica, vamos a hacer el primero para que se entienda, ¿cierto? 8 dividido 12 es la primera razón. Eso implica, si la simplificamos, ¿cierto? Puedo achicarla y quedar ahí, 2 por cada 3. Si yo tengo 8 bananos y tengo 12 manzanas, yo podría repartirlas de la siguiente manera, que por cada 2 manzanas, perdón, por cada 2 bananas,
yo voy a tener 3 manzanas. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces lo voy a explicar. Por cada 2 plátanos tenemos 3 manzanas. Punto. Eso es. Entonces, eso es lo que se está pidiendo en esta actividad. Tiene que leer bien cuáles son las cantidades que le están preguntando, ¿ya? En todas las preguntas que salen, se comparan cantidades de frutas. Eso es todo. Ahí. Ya, entonces, nuevamente contenido. Proporción. Es comparar 2 razones, ¿ya? Que tienen igual valor. O sea, si ustedes se fijan en el de las frutas que estaba ahí, comparamos lo siguiente. Por una parte, teníamos que eran 8 plátanos versus 12 manzanas. Y nosotros la simplificamos y dijimos que entonces, si lo repartíamos, por cada 2 plátanos había 3 manzanas. Esto se puede comprobar de la siguiente manera. ¿Cómo se puede comprobar? Se multiplica de manera cruzada. 8 por 3 debe ser igual a 12 por 2. 8 por 3, 24. 12 por 2, 24. Cuando se cumple esto, ¿ya? Cuando yo establezco 2 razones y la multiplicación cruzada de ellas da el mismo resultado, tenemos una proporción. ¿Ya? Entonces, una proporción es una igualdad entre 2 o más razones. Si tienen igual valor, recuerden que el valor es dividirlas. Si yo las divido ambas y dan el mismo resultado, entonces se encuentran en una proporción. ¿Ya? Entonces, hay 2 maneras de escribirlo, así como divisiones, ¿ya? Y como 2 razones en fracción, de cualquiera de las 2 maneras. A y D son los términos extremos y B y C son los términos medios. Bueno, aquí sale descrita la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces aquí sale escrito, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad fundamental? Que es la multiplicación cruzada, ¿ya? Esa es, ahí, esos 2 tienen que dar el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos probando que 2 es a 5, como 6 es a 15, es una proporción, ya que si yo multiplico 2 por 15, es lo mismo que me da al multiplicar 5 por 6. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, 2 es a 3 comparado con 3 es a 4 no es una proporción, ya que si yo multiplico 2 por 4 y multiplico 3 por 3, no da el mismo resultado. ¿Ya? 2 por 4 me da 8 y 3 por 3 me da 9. Entonces, como no es el mismo resultado, no es una proporción. Entonces, así comprobamos, se multiplica cruzado. ¿Ya? Entonces aquí, actividad 4, si usted se fija, se le presentan algunas comparaciones y usted va a tener que multiplicar de manera cruzada
aquí en este espacio las multiplica, aplica la propiedad fundamental, aquí, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir, esto es propiedad fundamental. La fundamental de las proporciones, que es la que está aquí, esta, la multiplicación cruzada. ¿Ya? Si usted multiplica cruzado, aquí va a poder señalar si es o no una proporción. Eso es todo. Actividad 4. Chao. Actividad 5. Miren. En la actividad 5 aparecen dos proporciones. ¿Ya? O sea, aparece una proporción y falta un término aquí. Entonces, lo que usted tiene que hacer, efectivamente, es, aquí yo tengo 24 por 5 y quiero saber E igual a 2 multiplicado por ¿cuánto? Entonces 24 por 5, yo lo multiplico, ¿cierto? Y 24 por 5 me da, 5 por 4 son 20. Y 5 por 2 son 10 y 4 y 2 son 12. 120. Es igual a 2 multiplicado por ¿cuánto? 2 por cuánto me da 120 por 60. Si usted multiplica 2 por 60, va a tener lo mismo que multiplicar 24 por 5. Entonces aquí va el 60. Listo. Y así en todas. Ustedes tienen que encontrar qué número al multiplicarse va a dar el resultado que se está pidiendo. ¿Hay algunas que están más complicadas que otras? Sí, hay algunas que están más complicadas que otras. Pero la técnica es sencilla. Multiplico los que están en diagonal y divido por el que me sobra. Repito. Multiplico los que están en diagonal y divido por lo que sobra. Voy a poner aquí, técnica. Ya, esa es la técnica. Repito, si hay dos que están en diagonal, se multiplican eso. No importa la posición que esté en la proporción, se multiplican los que estén en diagonal y se dividen por el que sobra. Aquí lo mismo. Multiplico los que están en diagonal, divido por el que sobra. Acá multiplico los que están en diagonal, divido por el que sobra. En todo es lo mismo. ¿Ya? Así que sencillo. Sencillo, sencillo, no es tan complicado. Ya. Avanzamos entonces. Tipos de proporciones, proporción directa. La proporción directa es esta, miren. Cuando la división da el mismo resultado, la proporción es una proporción directa. Por ejemplo, K, este valor que está aquí, S, representa algo que se llama constante de proporcionalidad. Eso quiere decir que si yo divido, ¿cierto?, las dos cantidades, me va a dar el mismo resultado. Voy a explicarlo aquí, miren, en un ejemplo. Dice, un auto se desplaza a una velocidad constante y recorre 60 kilómetros en 2 horas. ¿Cuánto tiempo ocupará el vehículo en recorrer 120 kilómetros? Entonces aquí, si usted se fija, los kilómetros recorridos aumentaron al doble. De 60 kilómetros recorrió 120. Entonces, la pregunta que aparece es, si yo recorro el doble de kilómetros, ¿me demoraré más o menos tiempo? Entonces, efectivamente, mientras más kilómetros recorre el auto, más tiempo va a ocupar. Entonces, como ambas variables aumentan, ¿cierto?, en la misma razón, una aumenta al doble, la otra aumenta al doble. Entonces, cuando ambas variables, si yo las comparo, aumentan o disminuyen de la misma forma, ¿eh?,
es una proporción directa. Repito, cuando dos variables, al ser comparadas, aumentan o disminuyen en la misma razón, es decir, si yo aumento uno al doble, por ejemplo, una variable que es la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de tiempo que voy a utilizar también debería aumentar al doble. Entonces, aquí, por ejemplo, este de aquí es el caso que se presenta en el ejemplo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si aumentamos al doble los kilómetros, ¿cierto? Si aumentamos al doble los kilómetros, el tiempo utilizado en horas va a aumentar al doble. Si disminuyo a la mitad los kilómetros, el tiempo utilizado va a disminuir a la mitad. Si disminuyo a la mitad este valor de kilómetros recorridos, el tiempo utilizado en horas va a disminuir. Esto se disminuyó a la cuarta parte. Estos 60 los dividí en 4 partes, me da 15 kilómetros. Estos 2, que son las horas, las divido en 4 partes, me da 0,5 horas. Entonces, cada variable está dividida en 4 partes. Aquí se disminuye a la cuarta parte cada variable. Acá están disminuidas a la mitad de las cantidades. Entonces, en esta tabla lo que se está haciendo es explicar para el análisis, ¿cierto? Para que se pueda entender que mientras una variable aumenta, la otra aumenta. Esta, si yo calculo su 50%, es 30. Si yo lo aumento en un 50%, aquí aumentaron en un 50%, esta también va a aumentar en un 50%. Entonces a eso se refiere. Mientras una aumenta, la otra aumenta. Mientras una disminuye, la otra disminuye. Y si comparamos, ¿cierto? Para nosotros establecer la proporcionalidad, si nosotros dividimos 15 dividido 0,5, 30 dividido 1, 60 dividido 2, 90 dividido 3, lo que estamos haciendo es dividir ambas variables. Si yo las divido, me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Al darme el mismo resultado, su división es una constante y su proporcionalidad es una proporcionalidad directa. Eso es. Así son las proporciones directas. En las proporciones directas, si yo lo llevo a un gráfico, ¿ya? Se forma una línea recta. Esto también es súper importante. La línea recta representa una proporcionalidad directa. Así. ¿Ya? Yo siento que por esta sesión es harto lo que estamos explicando. Voy a terminar en esta parte. Voy a terminar en esta parte. Entonces, vuelvo a repetir. Proporción directa. Dos variables serán directamente proporcionales cuando, si yo las comparo, van a aumentar o disminuir en la misma razón. En las proporciones directas, la división de las variables da el mismo resultado. ¿Ya? Y su gráfica es una línea recta. Vamos a terminar con esto de aquí. Proporcionalidad inversa. Dos variables van a ser inversamente proporcionales cuando yo las compare y mientras una aumente, la otra disminuya, o viceversa, ¿ya? La primera aumenta, la segunda disminuye, o la primera disminuye, la segunda aumenta. Pero yo voy a comparar esas dos variables y van a variar en forma inversa. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿ya? Dice, dos variables están en proporcionalidad inversa si su producto permanece constante. ¿Ya? Entonces la constante va a ser el producto de las variables. ¿Ya? Y aquí ninguna de las dos cantidades puede ser cero. Eso es importante, y de ahí vamos a analizar eso. ¿Ya? Entonces tenemos por una parte la proporción directa en la que la división da el mismo resultado, y por otra parte la proporcionalidad inversa en la que la multiplicación de las variables da el mismo resultado. Entonces aquí tengo un ejemplo, dice,
2 carpinteros construyen un escritorio para computador en 5 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en construirlos? 4 carpinteros. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos dos variables, ¿cierto? La cantidad de carpinteros y el tiempo utilizado en la construcción. Entonces, aquí está la información inicial del ejemplo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán en construir los 4 carpinteros? Entonces, si la cantidad de carpinteros aumentó al doble, ¿cierto? Mientras yo más personas tenga trabajando en la mesa o en el escritorio, menos se van a demorar. Entonces, eso es lo que se proyecta. Mientras más trabajadores haya, menos tiempo debiesen demorarse. Entonces, esto presenta una relación inversa, porque mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces, si yo tengo que 2 carpinteros se demoraban 5 horas, y los carpinteros aumentaron al doble, a 4, ¿cierto? Entonces el tiempo debería reducirse a la mitad. A eso se refiere con relaciones inversas. Mientras uno aumenta al doble, multiplica por 2 su cantidad, la otra disminuye a la mitad, o sea, divide por 2. Quedan 3 minutos. Ya en la próxima semana vamos a profundizar más en esto. Ya le voy, ya le voy. Solo estoy tratando de entregar los conceptos finales con respecto a las proporciones inversas, ¿ya? Entonces aquí, si yo aumento al doble una variable, si aquí disminuye, ¿cierto? Proporcionalmente inverso. Aquí, si los trabajadores disminuyen a la mitad, entonces se van a demorar el doble de tiempo. Eso, así. Y tal cual se señalaba acá, la multiplicación de las variables da el mismo resultado. Si yo multiplico 1 por 10, 2 por 5, 4 por 2,5 o 8 por 1,25, el resultado de todas esas multiplicaciones es el mismo. Entonces, en las proporciones inversas, la multiplicación de las variables es una constante. Ahí está verificado, ¿ya? Y el gráfico se llama hipérbola. Así, es una curva que se acerca mucho, mucho acá, pero nunca va a chocar con los ejes aquí. ¿Ya? Porque nunca voy a tener 0 trabajadores y nunca voy a demorarme 0 horas. Entonces, a eso se refiere con que nunca choca. Aquí están explicados, ¿cierto?, los conceptos. ¿Ya? Sale la definición de hipérbola, dice curva simétrica con respecto a 2 ejes perpendiculares. Esto es perpendicular, que se cruzan en ángulo recto. Entonces, a eso se refiere con que esa curva sí. Y la asíntotas dice línea recta que se acerca infinitamente a una curva sin llegar nunca a cruzarse. Eso quiere decir que yo tengo por un lado el eje y la curva se va a acercar, 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 pero nunca la va a tocar. Y por acá tampoco, así, nunca se va a tocar. ¿Ya? Bueno, esto es solamente la explicación general de las proporciones. ¿Ya? La próxima sesión, si ustedes se fijan, ya llegamos a la página 8. ¿Ya? Y es relevante llegar a la página 8 porque no hay tanto contenido, o sea, como actividad, si ustedes se fijan, en lo que explicamos hoy día. ¿Ya? Lo que está en la guía parece ser complicado donde es mucho, pero si lo vamos explicando, quizás pueden aclararse algunas dudas. Mi intención, jóvenes, señoritas, es que ustedes puedan haber entendido esto. ¿Qué? ¿No se pega? ¿Qué cosa? Ya, para que les pueda ir bien. Ya, sí sé, está sonando la campana. La clase va al canal de YouTube, ¿ya? Cuídense mucho. Un gusto poder compartir con ustedes, aunque me gustaría haberlo escuchado más, pero cuídense mucho, que estén bien. Que les vaya bien en educación física. Chao, chao, que estén bien.